Yo le puse como tema a esta predicación: pueblo del Señor, confiesa y suelta tu anatema. Aleluya. ¿Cómo le puse? No sé si lo escucharon bien. Pueblo, Señor, confiesa. Pueblo del Señor, confiesa y suelta tu anatema. ¿Qué es un anatema? Anatema es un pecado, una maldición. Algo que tú cargas. Alguien carga, amén. Quizás por una maldición que su familia hereditaria se la ha dejado. Y que a veces está en los caminos de Dios y todavía sigue con esa maldición. Y que esa maldición, amén, no le permite avanzar en los caminos de Dios. Aunque la persona está en la casa de Dios, pero si tiene ese anatema, no le permite avanzar. Vamos a leer paso por paso el capítulo. El pueblo de Israel estaba tan confiado. Estaba tan confiado en sí mismo porque había vencido, en los versículos atrás, había vencido a Jericó. Había vencido a Jericó, su enemigo. Entonces ellos estaban confiados porque ahí era una ciudad muy pequeña. Era una ciudad muy pequeña, ubicada en la región montañosa del noroeste de Jericó. Ellos habían cruzado el Jordán, habían cruzado Jericó. Entonces ahora iban a subir ahí donde para seguir avanzando el paso, para poder llegar a la tierra prometida que Dios les había prometido. Pero Josué primero tuvo que enviar, digamos, unos líderes. Tuvo que enviar líderes a ver cómo estaba, que fueran a ver cómo podían vencer esa ciudad, cuáles eran las armas que tenían esa ciudad, cómo estaba fundada. Y los líderes regresaron angustiosos. Esos líderes andaban en el espíritu, porque la verdad regresaron alegrísimos, diciendo que no era necesario que todo el pueblo subiera para poder derrotarlo. Pero ellos no se daban cuenta que había algo en el pueblo. Ni Josué se daba cuenta que había pecado en el pueblo de Israel. No se daba cuenta, amén, que en medio del pueblo había alguien infiltrado, alguien que había tomado algo indebido, que más adelante lo vamos a ver. Entonces ellos estaban alegres, y Josué entonces dice la palabra que envió a 3,000 hombres, y dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los ahí. Cuando fueron a pelear contra ahí, se dieron cuenta, amén, que iban perdiendo la batalla. Se dieron cuenta que los 3,000 hombres que llevaban no eran suficientes para poder derrotarlo. Se dieron cuenta que quizás habían recibido una mala información, pero quizás no pensaron no pensaban que Dios ya no estaba con ellos. Ellos subieron a pelear confiando, amén, porque Dios le había prometido a Josué en el capítulo 7, versículo 26, versículo 27: estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Dios estaba con Josué. Para el pueblo pecar, el pecado, al tomar ese anatema, el pueblo entró en pecado, todo el pueblo. Por ejemplo, nosotros somos un solo cuerpo. ¿Usted cree? Parece que no, pero espiritualmente afecta. Cuando una persona del cuerpo de Cristo peca o se aparta de Dios, afecta. ¿Por qué? Porque si en esta mano me hago una cortada, yo hago lo posible por hacer con esta mano, trabajar con esta mano, amén, para poder cuidar esta, ¿sí me entiende? Entonces mi cuerpo, falta un miembro, ¿sí me entiende? Falta algo en mi cuerpo que para poder trabajar mejor. Entonces ese pecado estaba afectando a todo el pueblo. Ese pecado que acá había cometido estaba pecando a todo el pueblo, aunque ellos no se daban cuenta. Y dice la palabra: y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Serabín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Dice que el pueblo los derrotó, y en la bajada dice que los destruyeron a todos. ¿Sí me entiende? Los 3,000 hombres que habían enviado los mataron, ¿sí me entiende? El pueblo de Israel entró en una gran tristeza, porque habían perdido hombres, habían perdido parte de su ejército, habían perdido gente, habían perdido personas, amén. Pero José se preguntaba: ¿pero por qué? Si Jehová ha prometido estar conmigo, ¿por qué peleamos esta batalla si Jehová me prometió estar conmigo? ¿Sabe que a veces nosotros no podemos avanzar porque hay cosas en nuestra vida que no nos dejan avanzar? Hay cosas que quizás hemos hecho, amén,
y quizás no la queremos dejar, quizás no queremos reconocer. Y por ejemplo, ese pecado afectó a todo el pueblo. Si alguien de la familia está en pecado, eso está afectando a toda la familia. Y vamos a ver más adelante a lo que lo llevó ese pecado al pueblo de Israel. Entonces dice la palabra que al tener tremenda pérdida se entristeció y Josué se postró delante de Jehová, que lo podemos encontrar en el 7, 6, 9, y dice: y Josué dijo a Jehová: ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? Como Josué diciéndole: ¿por qué nos trajiste de allá sino para acá, para donde los vinieran a matar? ¿Sí me entiende? Le estaba echando la culpa a Dios, pero Dios no tenía la culpa. Dios no tenía la culpa de lo que estaba pasando. A ver, nosotros le echamos la culpa a Dios por lo que está pasando, pero Dios no tiene la culpa, ¿sí me entiende? La culpa la tenía el pueblo. Entonces en el versículo 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Más bien Josué pensó que al venir delante de Jehová y postrándose iba a arreglar el problema que tenía. Pensó que iba a arreglar el problema que tenía, pero más bien Jehová le dijo: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Queriéndole: ¿por qué te postras así? Yo no tengo la culpa de lo que está pasando. Yo no tengo la culpa de por qué están perdiendo. Fíjate bien qué es lo que está pasando en el pueblo. Y le dijo Jehová: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo le mandé. El problema está en el pueblo, el problema no está en mí. Si yo no le he permitido avanzar, es porque yo no he querido, es porque el problema está en el pueblo. Si yo no les he mostrado cosas grandes, es porque yo no he querido, porque el problema está en ustedes, ¿sí me entienden? Y eso es lo que está diciendo Dios en esta precioso día. Que para nosotros como pueblo poder avanzar, amén, tenemos que saber qué realmente hemos tomado del mundo, qué realmente hemos tomado del enemigo, de lo que Dios prohíbe que nosotros podamos tomar. Porque hay muchas personas, gloria a Dios, que no pueden avanzar en los caminos de Dios, porque no analizan, no se ponen a meditar dónde estoy fallando, dónde realmente está el pecado que no me deja avanzar. Josué ahí tuvo un error, que consultó a Dios hasta que ya había perdido la batalla. A veces nosotros, amén, queremos hacer nuestras cosas por nuestra propia voluntad. Si Josué le hubiera preguntado: Dios, nosotros vamos a pelear contra ahí, pero revélanos si tú nos vas a dar la victoria, muéstranos si tú estás con nosotros. Él no le preguntó si Jehová estaba con ellos. Ellos pensaban que Jehová estaba con ellos porque ya habían vencido a Jericó, ya habían tumbado la muralla, los muros de Jericó. Entonces dice que Josué se postró delante de Jehová, pero hasta que ella había perdido la batalla. Se postró hasta que ya miró que el problema estaba encima. Eso lo pasa muchas veces a nosotros, que cuando está el problema encima, nosotros lo postramos ante Dios. Que cuando nosotros estamos por momentos difíciles, amén, es que cuando le preguntamos a Dios: ¿qué está pasando, Dios, con nuestra vida? Y Dios los habla por medio de muchas personas, y no queremos soltar ese anatema, no queremos soltar eso que traemos cargando. Entonces Jehová le contestó a Josué: yo no tengo la culpa de lo que esté pasando, que lo encontramos en Josué capítulo 7, versículo 10 al versículo 11. Israel estaba metido en un grande problema con Dios, porque imagínense, ahí era una ciudad pequeña, y ya no sabía, no los dejó avanzar, los destruyó. Estaba metido en un grande problema Israel, en un grande problema, amén. Dije: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frentes a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyáis el anatema de en medio de vosotros. Dios le dijo: si no reconocéis lo que han hecho, si no destruyen el pecado, yo no voy a estar más con ustedes.
Nosotros podemos estar en este lugar y podemos aparentar muchas cosas, si me entiende. Pero quizás hay cosas en nuestra vida que no nos dejan avanzar. Yo hace días también, yo le pregunté a Dios, porque yo recuerdo antes, yo oraba más y le digo, Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? Me puse a analizar cuando me metí en un cuarto a orar y digo yo, wow, si antes oraba 3 horas más o menos, porque ahora casi no las puedo ni orar, estoy orando menos. Y decía yo, ¿qué me está pasando? Y Dios me llevó a Efeso, a Apocalipsis, y me habló acerca de la iglesia de Éfeso. Claramente me dijo que estaba perdiendo mi primer amor. A veces eso pasa en nuestra vida y no nos damos cuenta, que ya no hacía las obras que hacía antes. Desde ahí empezó a hablarme de mi vida y ya más o menos ya me empezó a confirmar este mensaje, amén, que hoy traía, que a veces uno hay que analizar qué es lo que está pasando con nuestra vida, qué es lo que está sucediendo, porque ya no soy el mismo que era antes, porque ya no tengo esa pasión para buscar de Dios, esa pasión hacia las almas, esa pasión para orar, esa pasión para ayunar, esa pasión para adorar, para cantar. ¿Por qué ya no lo tengo? Porque quizás puede ser eso, que hemos perdido el primer amor. Esa puede ser una de las cosas que también nosotros podemos tener en nuestra vida como pueblo. Entonces dice que Jehová le dijo a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frentes a tus enemigos para que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Por eso que el enemigo a veces los avergüenza, si me entiendes. Porque el enemigo si tú tienes algo oculto, el enemigo cuando tú vas a orar, ¿cómo tú vas a orar si tú hiciste eso hoy? Aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel, si no dejas ese anatema no podrás hacer frente al enemigo. Y en esta noche, en este día Dios te dice así, si no dejas eso, si no dejas eso, amén, ese pecado o ese anatema, no vas a poder hacer frente al enemigo. Te vas a levantar, vas a poder enfrentarlo, pero vas a seguir perdiendo, vas a seguir cayendo, porque ese anatema no te va a permitir poder vencer al enemigo. Ese pecado no te va a permitir poder avanzar, dar otro paso más. Eso es lo que le había dicho Dios al pueblo de Israel. Si no quitas ese anatema en medio de ti, no vas a poder hacer frente al enemigo. El enemigo, él sabe todo lo que nosotros hacemos. Ese sí está más informado más que nadie de lo que nosotros hacemos, y es el que trata, amén, de que nosotros no podamos avanzar, de que nosotros no podamos orar, porque él te acusa, amén, él te acusa por las cosas que hay. Por eso el mensaje se llama confiesa y suelta tu anatema. Tú tienes que confesarle delante de Dios qué es lo que te está pasando, qué es lo que no te deja para poder avanzar, amén. Amén. Gloria a Jesús. Y dije en el versículo 14, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y las tribus de Jehová tomaré, se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por su casa, y la casa de Jehová tomará acerca de los varones. Para poder averiguar Josué dónde estaba el pecado en el pueblo de Israel, Jehová le mandó, amén, que se reunieran cada uno por tribu, porque en las tribus estaban unidas toda la familia, en las 12 tribus. Entonces, para poder se le hizo más fácil pasar por cada tribu. Pasó por la tribu de Leví, de Judá, por todas las tribus pasó, hasta que llegó a la tribu de Judá. Y en la tribu de Judá es donde pertenecía la familia de Acab, la familia de Acab, el que había tomado el pecado. Entonces Dios le dijo a la familia que había tomado ese anatema, Dios le dijo a Josué, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por su tribu, y fue tomada la tribu de Judá. Y habiéndose acerca de la tribu de Judá, fue tomada la familia de los Zera, y haciendo luego acerca de la familia de los Zera por los varones, fue tomada de Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomada Acán, hijo de Carmen, hijo de Zabdi, hijo de Zera, tribu de Judá. ¿Sabe que Dios le había dicho a Josué que la familia que había tomado ese anatema era más al rato le voy a explicar lo que habían tomado? Que la familia que había tomado ese anatema
iba a ser quemada. Todo. Bueyes, ganado, todo, ganado, todo. Hasta la familia, hijos, padre, Dios así le había dicho, si me entienden. Porque por causa de ese pecado del pueblo de Israel, amén, no podía avanzar. Imagínense, es algo tremendo. Es algo tremendo cuando uno como miembro de la familia comete un pecado, si me entienden. Afecta a todo el pueblo. Ese acá no solamente se afectó a él, sino que afectó a toda su familia. Dijo Jehová que iba a quemar todo, que tuviera que quemarlo todos, imagínense. Qué tremendo va. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubra. Josué le dijo a Acán que le confesara el pecado. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Qué es lo que había hecho, amén? Porque ya Dios le había revelado a Josué que él había sido, amén, el que había tomado ese anatema, y que por eso era que el pueblo de Israel no podía avanzar, que por eso era que el pueblo de Israel no podía ganar la batalla. Entonces Josué le dijo que lo confesara, porque era la única solución. La única solución para nosotros poder avanzar es confesando. ¿Por qué creen que la religión católica, los sacerdotes dicen: confiesa tu pecado, mi hijo, para que tú puedas ser perdonado? ¿Sí me entienden? Así dicen ahí. Ellos saben que al confesar uno está soltando, está sacándose todo lo que tiene uno. Pero no solamente de confesarlo, sino que hay que soltarlo. Porque en la religión que le acabo de mencionar, ahí confiesan el pecado, pero no lo sueltan. Se lo vuelven a llevar otra vez. ¿Sí me entienden? Y aquí nosotros podemos confesar, pero al salir de ahí lo llevamos. Todavía lo seguimos llevando. ¿Sí me entienden? Tenemos que confesarlo y soltarlo. Ya no quiero eso, Dios. Yo te entrego eso, ¿sí me entienden? Porque eso se convierte en una maldición para nuestra vida. Porque así, dice, eso es lo que significa anatema, maldición. Por eso es que es muy importante que nosotros confesemos, amén. Y que sepamos, amén, en dónde le estamos fallando a Dios. Amén, gloria a Jesús. Entonces Josué entonces le dijo: decláramelo, mío, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho para que nosotros estemos perdiendo esta batalla? Y Josué, con amor, le preguntó, y Acán le dijo lo que había hecho, que lo podemos encontrar en Josué capítulo 6, versículo 17. Josué capítulo 6, versículo 17, donde realmente desde la raíz donde vino ese pecado, la raíz, porque el pueblo de Israel había pecado. Cuando Jehová le dijo a Josué que le iba a dar la victoria sobre Jericó, Jehová le dijo a Josué que Jericó era una ciudad de anatema, una ciudad pecaminosa, y que no podían tomar algo para sí mismo, que ninguno de ellos podía tomar algo para sí mismo, que iban a tomar plata y oro, pero lo iban a tomar, amén, para llevarlos a Jehová, para unirlos a los utensilios de Jehová, que lo encontramos aquí. Dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab, la ramera, vivirá con todo lo que esté en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbáis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová entre el tesoro de Jehová. Dios le había dicho que nadie agarrara algo para sí mismo. Dios le había dicho, amén, que no agarraran algo para sí mismo. Pero acá me imagino que cuando el pueblo de Israel entró a la batalla, amén, por eso dice que unos a la bulla y otros a la cabulla, ¿va? Así han dicho, ¿va? Mientras ellos estaban peleando, ese acá me imagino que, vamos a poner un ejemplo con la mano de Henry Vega. Gloria a Dios. Imagínense que, hey, mira, aquí tenemos algo, mira, mientras ellos van a pelear, nosotros vamos a robarlo esto. ¿Ok? Mira, cuando ellos empiecen a pelear, nosotros agarramos esto, lo llevamos y lo vamos a repartir juntos. Pues, ¿está bien? Imagínense, se pusieron de acuerdo, ¿va? Bueno, y se lo llevaron y tranquilo, cada quien para su casa. Y dice que lo metió a debajo de su tienda, dice.
los utensilios que se había robado.